Vamos a empezar el tercer vídeo de la nomenclatura inorgánica en el que empezamos a ver los compuestos ternarios y superiores. ¿A qué compuestos nos estamos refiriendo? Pues a todos aquellos formados por tres, los ternarios, elementos o más elementos en el caso de compuestos superiores. ¿Cuáles son los compuestos ternarios que vamos a ver? Vamos a ver los hidróxidos, los ácidos ozoácidos, las ososales neutras y las sales ácidas de hidrácidos. El primer grupo de ellos son los hidróxidos, que son los derivados de los óxidos metálicos, de la hidratación de óxidos metálicos. Están formados por un metal y el ion hidróxido, el ion OH-. Cuando se disuelven en agua originan disoluciones básicas, de ahí que a estos compuestos se les denomina bases. ¿Cómo son? Pues son de esta forma, por ejemplo, el NaOH, el CaOH2, el FeOH3 y el AlOH3. ¿Cómo se nombran en estequiométrica? Como hidróxido de sodio, dihidróxido de calcio, trihidróxido de hierro, trihidróxido de aluminio. Es decir, la palabra hidróxida precedida del subíndice que lleva en la fórmula y a continuación de el metal. El metal nunca va a llevar ningún subíndice y por tanto nunca va a llevar ningún prefijo, puesto que el OH siempre actúa con -1 y el numerito que vendría aquí de intercambiar los números de oxidación, como veíamos al inicio, pues siempre será 1. Si lo nombramos en stock, pues será hidróxido de el metal y entre paréntesis el número de oxidación con el que actúa en el caso de que tenga varios números de oxidación. Recordemos, el sodio solo tiene 1 y es +1, no se indica. El calcio solo tiene un número de oxidación y es +2, que es el que aparece aquí, no se indica. El hierro tiene 2 y 3 y en este caso está actuando con 3, sí se indica. El aluminio siempre actúa con 3 y aquí actúa con 3, no se indica. En el caso de los ácidos ozoácidos, se denomina ácidos ozoácidos a aquellos ácidos del tipo HAXB o C, que son ácidos derivados de los óxidos no metálicos, de los anhídridos. Y siempre tienen esa estructura, es hidrógeno con un subíndice, el elemento central que suele ser un no metal, pero a veces también es un metal, y el oxígeno. ¿Vale? Cada uno de ellos con sus subíndices A, B y C. Como decíamos, se obtienen añadiendo agua al óxido no metálico, al anhídrido correspondiente. Anhídrido, recordemos que era la denominación que la IUPAC decía que ya no se utilizase. La ventaja que tiene utilizar, bueno, por lo menos en el estudio de estos compuestos, la denominación de anhídrido es que si asimilamos las terminaciones que se ponían en nomenclatura tradicional para los anhídridos, y también sabemos el proceso de añadir agua a la sustancia correspondiente, obtenemos el ácido con la misma denominación. Por lo tanto, para formulación a veces es sencillo. Pero quizá, bueno, tampoco tenemos que aprendernos esa regla y bueno, aquí lo muestro como ejemplo de cómo se haría, por ejemplo, este compuesto, el N2O5, el pentaóxido de dinitrógeno, ¿vale? Que en nomenclatura tradicional sería el anhídrido, y el nitrógeno está actuando con 5, por tanto el anhídrido nítrico. Al añadirle agua me quedaría el compuesto H2N2O6, que como se puede simplificar pasaría a ser el HNO3, y ese HNO3 es el ácido nítrico, del anhídrido nítrico, el ácido nítrico. Pero bueno, no es necesario el saber hacer esto. Ahora, para averiguar con qué número de oxidación actúa el átomo central en el caso de que nos den la fórmula, ¿cómo operar? Bueno, pues si me dan una fórmula HNO3 y yo quiero saber con cuánto está actuando el elemento central, pues podría aplicar la fórmula esta, que Z, siendo Z el número de oxidación del elemento central, es igual a 2 veces C, sabiendo que C es el subíndice del oxígeno, menos A, siendo A el número de hidrógenos, partido por B, siendo B el número del elemento central. En este caso, el HNO3, que ya sabemos que actúa con 5, lo podremos comprobar diciendo 2 por C, C vale 3, 2 por 3, 6, menos A, que vale 1, 6 menos 1, 5, entre B, que vale 1, 5 entre 1, 5. Por eso el número de oxidación del nitrógeno en este compuesto es 5.
¿Cómo vamos a nombrar los diferentes compuestos? Bueno, pues la primera forma de nombrarlo, la IUPAC, permite nombrarlos de tres maneras distintas. La primera es la tradicional, que aunque invita a no utilizarla, pero como es la que tradicionalmente se usa, pues la sigue admitiendo. La nomenclatura tradicional lo que hacía era añadir una serie de prefijos y sufijos al nombre del elemento siempre que actuase con un número de oxidación o con otro. Así, cuando el elemento tiene 4 números de oxidación posibles, para el más alto le añadiría el prefijo per y la terminación ico, para el tercero más alto terminación ico únicamente y sin prefijo, para el segundo oso y sin prefijo, y para el más bajo oso y el prefijo hipo. En el caso de que tengamos 3 números de oxidación posibles, para el más bajo hipo oso, para el intermedio oso, para el mayor ico. Si tenemos 2, para el más bajo oso, para el mayor ico. Y si tiene un único posible número de oxidación habitual, pues terminación siempre ico. ¿A qué nos referimos con eso? Lo veamos en otra tabla. Aquí vemos los elementos que hemos dicho con los que vamos a trabajar en los ácidos ozoácidos. Los halógenos, el cloro, el bromo y el yodo, que pueden actuar con 1, 3, 5 y 7, es decir, 4 números de oxidación posibles. Pues al mayor de ellos, terminación per ico, ico para el tercero, oso para el segundo, hipo, oso para el más bajo. En el caso de anfígenos que tienen 3 números de oxidación, 2, 4 y 6, pues para el mayor ico, para el intermedio oso y para el menor hipo, oso. En el caso de nitrogenoideos que también tienen 3, 1, 3 y 5, para el mayor ico, intermedio oso y el más pequeño hiposo. Para los carbonoideos que tienen más 2 y más 4, como el más 2 no lo vamos a utilizar en los ácidos, nos quedamos solo que es el más 4, que es el mayor, por tanto terminación ico. El boro, que siempre actúa con número positivo más 3, terminación ico. El manganeso, que podía ser 2, 4, 6, 7, pues para el mayor 7 per ico, para 6 ico, y para los otros sería hiposo y oso, pero no los vamos a ver, así que los olvidamos. Pero estos dos sí son importantes porque además son ácidos y sales derivadas de esos ácidos muy importantes. El ácido mangánico y los manganatos y el ácido permangánico y los permanganatos. Y en el último caso, el caso del cromo, que actúa con 3 o con 6, pues para el número menor terminación oso, para el número mayor terminación ico. También podemos nombrarlos con la nomenclatura de edición, que es un poco más compleja, pero que nos da información importante de a qué está unido. De esta forma de nomenclatura da información estructural. Así se nombra el átomo central y utilizando los prefijos correspondientes los grupos o ligandos que se unen a él, ordenados alfabéticamente delante del nombre del átomo central. Lo habitual es encontrar los hidrógenos unidos a oxígenos y estos unidos al átomo central. Y por otro lado se encuentran átomos de oxígeno que se unen directamente al átomo central. Es decir, el átomo central se pueden unir grupos OH que se nombran como hidróxido, hidróxido seguido de el grupos O con doble enlace, que son los grupos óxidos, y ambos precedidos por los prefijos de cantidad correspondiente. Y el nombre se finaliza con el nombre del átomo central. Veamos un ejemplo. Si tenemos aquí ese ejemplo que tenemos ahí, el H2SO4, que sabemos que es el ácido sulfúrico, en el caso del azufre se encuentra unido a dos iones hidróxido, porque yo tendría que agrupar cada hidrógeno con un oxígeno formando OH. Como tengo dos hidrógenos, pues formo dos OHs. Y ahí ya he gastado dos oxígenos del compuesto. Y como tenía 4 y he gastado 2 con los OH, ¿cuántos oxígenos me quedan? 2, que formarían óxidos. Y siempre se escribiría así. Por tanto, sería el prefijo con el número de hidróxidos, prefijo con el número de óxidos y el átomo central. En este caso, dihidróxido, dihidróxido, dióxido, azufre. Dihidróxido, dióxido, azufre. Es una nomenclatura un poco compleja y por eso no es la que habitualmente vayamos a utilizar. Y otra nomenclatura aceptada por la IUPAC y que es la quizá más recomendada es la nomenclatura de hidrógeno,
que consiste en nombrar en primer lugar los hidrógenos que contiene el ácido mediante la palabra hidrógeno con el prefijo correspondiente. Y a continuación, sin dejar espacio y entre paréntesis, la palabra óxido con el prefijo correspondiente en función del número de oxígenos que tenga, seguido del no metal terminado en ato. Y cada una de estas palabras debe ir precedida por el prefijo, como decíamos. Así, para el mismo compuesto anterior, el H2SO4, el ácido sulfúrico, pues analizaríamos cuántos hidrógenos tiene, prefijo hidrógeno, dihidrógeno. A continuación, entre paréntesis, prefijo óxido, ¿cuántos oxígenos hay? 4, pues tetraóxido, y seguido del átomo central acabado en ato, por tanto, sulfato, dihidrógeno tetraóxido sulfato. Es muy sencilla y no hay que memorizar absolutamente nada. Veamos cada uno de los ácidos oxoácidos más habituales. Los ácidos oxoácidos del grupo de los halógenos, del cloro, del bromo y del yodo, como tienen 4 números de oxidación, vamos a centrarnos aquí en la nomenclatura tradicional, pero podríamos utilizar cualquiera de las otras, por ejemplo, la nomenclatura de hidrógeno que hemos visto al final, y ahora haremos algún ejemplo. Como decíamos, estos ácidos derivan de la adición de agua a los anhídridos, a los óxidos no metálicos correspondientes. Así el Cl2O, que era el anhídrido hipocloroso, o bien el óxido de cloro 1, pues al añadirle agua me quedaría H2Cl2O2, que simplificado es HClO, y para este otro HClO2, para este otro HClO3 y HClO4, de tal manera que se nombrarían en esas 4 posibilidades como pues ácido hipocloroso, ácido cloroso, clórico y perclórico, HClO, ClO2, ClO3 y ClO4. Para el bromo exactamente la misma fórmula, pero cambiando cloro por bromo, hipobromoso, bromoso, brómico, perbrómico. Y para el yodo, pues lo mismo, pero cambiando cloro y bromo por yodo, hipoyodoso, yodoso, yódico y periódico. En el caso del grupo 16, pues tenemos los anhídridos cuando actúan con +2, pero para el caso de azufre y del selenio y del teluro no lo vamos a ver, por tanto de ese nos olvidaríamos y nos quedaríamos cuando actúen con +4 y con +6, que son sus terminaciones oso e ico. Así tendremos el H2SO3, que es el ácido sulfuroso, y el H2SO4, que es el ácido sulfúrico. H2SO3, que es el ácido selenioso, H2SO4, que es el ácido selénico, H2TO3, que es el ácido teluroso, H2TO4, que es el ácido telúrico. ¿Y cómo se nombrarían estos en nomenclatura de hidrógeno? Por repasar. Pues, en primer lugar, número de hidrógenos, dihidrógeno, paréntesis, trióxido, sulfato. Dihidrógeno, paréntesis, tetraóxido sulfato. Dihidrógeno, paréntesis, trióxido seleniato. Dihidrógeno, paréntesis, tetraóxido seleniato. Dihidrógeno, paréntesis, trióxido telurato. Dihidrógeno, paréntesis, tetraóxido telurato. Ahora, para el caso del azufre, pues tenemos otros ácidos que también suelen ser habituales encontrarlos en los ejercicios, como son el H2S2O3, que es el ácido tiosulfúrico, el H2S2O7, que es el ácido disulfúrico, el H2S2O8, que es el ácido peroxodisulfúrico, y el H2SO5, que es el peroxosulfúrico. Cuando pueda estar en clase, os explicaré de dónde derivan estos nombres para que sea sencillo el recordarlos. H2S2O3, H2S2O7, H2S2O8 y H2SO5. En el caso del nitrógeno también tenemos 3 ácidos. El ácido derivado del anhídrido cuando el nitrógeno actúa con uno, del anhídrido hiponitroso, del monóxido de dinitrógeno, que es el H2N2O2, que no se simplifica, que es el ácido hiponitroso, o bien dihidrógeno dióxido dinitrato, y el HNO2, que es el ácido nitroso, o bien hidrógeno paréntesis dióxido nitrato, y el HNO3 es el ácido nítrico, o bien hidrógeno paréntesis trióxido nitrato. Pero en el caso del fósforo, arsénico y antimonio, que solo vamos a centrar cuando actúan con +3 y +5, nos olvidamos del +1,
son ácidos que pertenecen al grupo de los ácidos polihidratados, es decir, son sustancias que forman ácidos hidratándose con una o más moléculas de agua. Así, cuando el anhídrido se ha unido, el óxido no metálico se ha unido a una molécula de agua, para identificarlo vamos a utilizar el prefijo meta. Cuando el anhídrido se ha unido a dos moléculas de agua, vamos a utilizar el prefijo di. Y cuando el anhídrido se ha unido a tres moléculas de agua, vamos a utilizar el prefijo orto, ¿vale? O el orto normalmente suele omitirse, no se indica. Eso sería que está actuando uniéndose a tres moléculas de agua. Vemos cada uno de los casos. Así, por ejemplo, para el fósforo, cuando el fósforo actúa con número de oxidación 3, ¿vale? Pues al unirse a una molécula de agua me da el HPO2. Cuando se une a dos moléculas de agua, el H4P2O5, y cuando se une a tres moléculas de agua, H3PO3. En todos ellos el fósforo actúa con 3, por tanto terminación oso, todos son fosforoso, pero este sería el metafosforoso, este sería el difosforoso y este sería el ortofosforoso o simplemente fosforoso. Son los tres que tenemos aquí. Para los otros elementos, exactamente igual, pero donde ponía fósforo, ahora ponemos arsénico, metaarsenioso, diarsenioso, arsenioso. O ponemos antimonio, sería metaantimonioso, diantimonioso o antimonioso a secas. En el caso de que actúe con número de oxidación más 5, pues lo mismo, pero terminación ico. Por tanto, si aquí sería el HPO3, H4P2O7 y H3PO4 con prefijos meta, di y orto o sin prefijo, pues nos quedaría el metafosfórico, difosfórico y fosfórico. Metarsénico, diarsénico, arsénico. Metantimónico, diantimónico, antimónico. Para el caso del carbono y del silicio, bueno, pues solo nos centramos cuando actúan con un número de oxidación mayor, con el más 4. Y el carbono solo forma un ácido, el H2CO3, que es el ácido carbónico. Que si nos damos cuenta es la misma fórmula que cuando el azufre actuaba con más 4, que era H2SO3. Claro, el número de oxidación, sabiendo el número de oxidación, sabemos también la estructura de la fórmula. Esta es la fórmula del ácido carbónico, el dihidrógeno paréntesis trióxido carbonato. Pero el silicio, actuando únicamente con número de oxidación más 4, puede formar dos ácidos, el ácido metasilícico y el ácido ortosilícico. Y el prefijo orto suele omitirse. Por tanto, el ácido silícico es el ortosilícico y es H4SiO4 y el metasilícico el H2SiO3. Para el boro solo tiene un número de oxidación más 3, sin embargo puede formar tres ácidos distintos. El ácido metabórico, el ácido ortobórico y el ácido tetrabórico. No es motivo de explicar cómo se obtienen estos ácidos, en clase lo haremos. Metabórico HBO2, ortobórico H3BO3 y tetrabórico H2B4O7. En el caso de que tengamos ácidos o ácidos de metales como el manganeso o el cromo, pues en el manganeso nos vamos a centrar en los dos que nos interesan, el más 6 y el más 7. Cuando actúan con más 6, pues tendríamos el MnO3, que unido a agua da el H2MnO4, misma fórmula que el ácido sulfúrico, que es cuando el azufre actúa con más 6, H2SO4. Y cuando actúa con más 7, pues nos queda HMnO4, misma fórmula que cuando el cloro actúa con 7, HClO4. Por tanto, también si no sabemos los números de oxidación, pues podemos relacionar las fórmulas de unos grupos con las de otros, pero las terminaciones pueden ser distintas. En este caso, el H2MnO4 es el ácido mangánico y el HMnO4 el ácido permangánico, o bien dihidrógeno paréntesis tetraóxido manganato o hidrógeno paréntesis tetraóxido manganato. Y en el caso del cromo, que puede actuar con más 3 o más 6, sus ácidos habituales son el HCrO2, ácido cromoso, actuando con 3, H2CrO4, ácido crómico, misma fórmula que el ácido sulfúrico y que el ácido mangánico, y el ácido dicrómico, H2CR2O7, que sí, pues no lo tenemos que saber y ya está.
Y por último, otros ácidos especiales importantes, pues está el ácido ciánico, el ácido tiociánico y el cianhídrico, cuya fórmula indicamos ahí. El HOCN es el ácido ciánico, a diferencia del ácido cianhídrico, por eso tiene terminación hídrico, porque sin oxígeno, y el ciánico, que sí tiene oxígeno, pues es un ácido oxoácido. Este no sería un ácido oxoácido, sería más bien como un ácido hidrácido, pero bueno, pues lo indicamos aquí por ser un compuesto ternario, formado por hidrógeno, carbono y nitrógeno. Y el tiociánico, pues está aquí, y la diferencia con el ciánico es que ha cambiado un oxígeno por un azufre, de ahí el prefijo tío. El prefijo tío nos indica que se ha cambiado un oxígeno por un azufre.